Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast en el cual vamos a estar acompañadas el día de hoy, ya que platicaremos sobre libros con el primer invitado hombre en el podcast. Y es que hoy vamos a platicar con Luis Ibarra, mejor conocido en Bookstagram como Papá Lector. Luis, ¿cómo estás? Hola Ale, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo encantado en el momento en que me escribieron por ahí en Instagram invitándome. Para mí es todo un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, qué bueno que aceptaste. Hola, bienvenidos a otro episodio. Y si ustedes de casualidad no conocen a Papá Lector, aquí van unos datos rápidos y generales sobre él. Pero de todas formas, pues ya saben, en el episodio vamos a conocer más de su vida lectora. Y bueno, Luis Ibarra tiene 40 años, vive en Guadalajara, Jalisco, es ingeniero en sistemas computacionales y trabaja como desarrollador de software. Es casado y tiene 2 hijos, Nico de 8 años y Cris de 12. Administra el blog y canal Papá Lector que inició en marzo del 2018, es decir, ya lleva 3 años y es un proyecto con el que busca fomentar la lectura en toda la familia, haciendo lecturas recomendadas para toda la familia basado en su experiencia como lector y como papá, pero poniendo especial atención en niños y niñas porque considera que para formar lectores pues es el mejor camino para que el país tenga un mejor futuro. También tiene la fortuna de colaborar con varias editoriales que apoyan al proyecto, entre ellas Océano México, Planeta, Penguin Random House, Lo que leo, Ostra Ediciones y Nirvana Libros. Él nos ha platicado que disfruta mucho leer literatura infantil y juvenil. Algunos de sus autores u autoras favoritas son Toño Malpica, Jaime Alfonso Sandoval, Oliver Jeffers, que en lo personal a mí me gusta mucho también, Ana Romero, Vivian Mansur, Envy Boson, y para adultos tenemos a John Katzenbach, a John Verdon, a Stephen King, Karin Slaughter, Sir Arthur Conan Doyle y Julio Verne. Muy variado. Súper variado. Muy variado. De hecho, tan variado que tienes escritores que a Caro le gustan mucho y que a mí me gustan mucho. Y también nosotros leemos cosas también igual, muy similares, pero al mismo tiempo también muy diferentes. Por ejemplo, yo aquí veo a Jaime Alfonso Sandoval y Dios de la vida, o sea, yo lo amo con locura y compasión, pero veo que también tienes a John Verdon y Stephen King, que Caro quiere muchísimo, que admira muchísimo también. Entonces, creo que va a estar, sí, a ambos. Entonces, va a estar muy, muy interesante entonces la entrevista. Y pues vamos a ello. Y la típica pregunta para los lectores es saber desde cuándo comenzó tu gusto por los libros. Y bueno, ya lo mencionamos, pero ¿cómo llegó Pedro Páramo? Mira, mi historia es muy curiosa porque yo no fui un niño lector. La verdad es que yo no fui un niño lector, yo no fui de esos de los que desde los 2, 3 años me acercaban un libro, la verdad es que no. De muy chico, estoy hablando de unos 6, 7 años, yo recuerdo un solo libro que se llama El Sol de Plata. La verdad es que no recuerdo la autora ni siquiera recuerdo haberlo leído, pero sí recuerdo que era mío. Fue mi primer libro, ¿no? Pero la verdad ni siquiera recuerdo haberlo leído. Entonces no fui un niño lector, realmente yo me formé como lector a partir de la preparatoria. Por 2 cosas. Primero, porque me obligaron a leer, ¿no? Esa típica asignación de tienes que leer un libro. Conté con la fortuna de que era una asignación abierta, nunca me impusieron un libro. Y entonces cuando me dicen tienes que leer un libro y tienes que escribir un ensayo sobre el libro y lo tienes que presentar, entonces yo me paro frente al librero de la casa, porque mi papá sí tenía muchísimos libros, pero eran libros políticos, eran libros de sátira, eran ese tipo de libros, ¿no? Entonces yo me paro frente al librero y digo, bueno, ¿qué libro voy a leer, no? Y dentro de todos los libros que yo tenía opción a leer, encuentro Pedro Páramo. Y lo escogí porque era un libro cortito, era un libro delgadito. Y dije, pues si me están obligando a leer, pues que sea algo delgadito, ¿no? Si tengo la libertad de escoger. Y entonces agarro Pedro Páramo. Y oh, sorpresa, Pedro Páramo me enamora. Y es algo muy poco ortodoxo. Yo estoy consciente que un lector se forme a partir de leer Pedro Páramo es algo rarísimo, no es un libro típico para primeros lectores, ¿no? Pero sin embargo Pedro Páramo me atrapa.
Y entonces en ese momento descubro que puedes leer por gusto y no nada más por obligación. Porque para mí los libros eran meramente educativos, ¿no? O sea, en un libro encuentras información que necesitas para una materia, para una clase, para estudiar para un examen y se acabó. Y entonces con Pedro Páramo descubro que no, que puede ser también recreativo, que puede ser también divertido. Obviamente Pedro Páramo no es un libro divertido, pues, pero yo lo disfruté. Entonces así es como empieza mi gusto por la lectura y así es como empiezo o llega Pedro Páramo a mi vida. Yo ni siquiera sabía de qué trataba el libro, ¿eh? O sea, yo ni siquiera sabía que le dabas tú la vuelta y atrás venía un resumito de lo que ibas a encontrar en el libro, sino que yo lo abrí y empecé a leer. Pero sorpresa, me atrapa, lo termino y entonces ahí digo yo que me gradúo como lector o me descubro como lector porque ya había terminado un libro cortito y lo que tú quieras, pero terminé un libro. Y así es como empieza mi vida lectora con Pedro Páramo. Oye, pero fue casi creo que como en ligas mayores, ¿no? Porque a mí Pedro Páramo yo lo leí ya de grande, bueno, de grande de que de los 20 y tantos en adelante, y yo recuerdo que fue, a pesar de que es una lectura, como tú dices, corta, yo recuerdo que sí tuvo un gran como vaya peso, el sentido de que sí tenía que poner bastante atención, no es una lectura superficial para nada, y qué padre que tú lo disfrutaste en la primera así a ciegas, sin saber qué onda, nada, y que pues fue ese libro que te forjó y que dijiste de que oye, está chido leer, ¿no? Qué loco que con algo súper de ligas mayores. Aparte me encanta, Ale, porque si ustedes nos vienen siguiendo de las entrevistas que hemos hecho, todos coinciden en que no empezaron de niños leyendo. Entonces, si ustedes todavía no se animan a leer, pueden empezar a la edad que sea. La cuestión justo es esa, que encuentres ese libro que de verdad te motive y te enamore, porque incluida yo, no empezamos desde niños y no es un hábito que, o sea, ahorita sí ya tengo años, pero no es así como que, ay, desde que aprendí a leer y no sé qué. Entonces, está muy interesante este fenómeno allí. Digo, Ana Ceci creo que sí empezó, es de las que empezó más chica, pero tampoco así como bebé, ¿no? Es bastante curioso, efectivamente, que podemos desmitificar la lectura, ¿no? Porque todo el mundo dice, si no empiezas desde chiquitito ya no vas a ser lector, ¿no? Y conozco también muchísima gente que empezó incluso de adulto, ¿eh? Y a lo mejor un poquito más adelante vamos a platicar de una persona en específico, pero incluso de adultos, ni siquiera de adolescentes o de jóvenes, sino de adultos empezaban en el gusto de la lectura. Y quería nada más agregar un poquito, otra de las cosas que me formó como lector o que me hizo empezar a enamorarme de los libros es que empezamos a asistir a la FIL Guadalajara. Yo vivo en Guadalajara y nosotros asistimos a la FIL Guadalajara desde por ahí del año 94, 95 más o menos. Entonces, el año pasado, precisamente porque no se desarrolló física, ha sido el primer año que hemos faltado a la FIL Guadalajara, pero desde el 94-95 religiosamente todos los años estábamos ahí como familia. Y ya cuando yo formo mi familia, lo mismo, religiosamente estamos asistiendo a la FIL Guadalajara cada año. Y pues cada año regresabas con 4, 5, 10 libros, ¿no? Y pues te los chutabas durante el año, y eso alimenta al lector que traes dentro. A ver, aquí, señorita productora, ponga otra vez Canción de Violín Triste, porque como me hubiera gustado a mí tener eso, vaya a tener, yo no vengo de una familia tan lectora, vaya en mi primer círculo, pues, mi abuelito, que en paz descanse, algunas tías, sí son lectoras, pero pues yo no tuve eso que daría yo por eso, ¿no? Digo, ahora ya que soy una persona adulta, pues sí, ahora sí voy a las FILs y que me cargo con todos los libros para que me los firme el escritor y todo esto, pero qué bonito que tú lo tienes desde muchísimos años. O sea, y es una muy buena tradición, yo creo, y ha de ser muy bonito ir con tu familia y compartir ese tipo de eventos. A lo mejor no toda la familia es tan hardcore en la lectura, pero tener ese recuerdo de ser muy bonito. Sí, es padre porque de hecho como familia lo esperas. O sea, todo el mundo está al pendiente y compramos los boletos en preventa. Bueno, ahora con el blog y el canal, bueno, de alguna manera tenemos pases de prensa y demás, pero pues al final de cuentas era esperar la preventa y ya tenemos los boletos y porque vamos el primer día a primera hora. Siempre, religiosamente el primer día a primera hora y toda la familia. La verdad es que sí, mi familia nuclear, tanto del lado de mi papá y mamá y ahora mis hijos, todos somos
ávidos lectores, gracias a Dios. Qué envidia. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta y es, menciona 3 libros de tus autores favoritos que te gustaría recomendar. ¿Para niños o para adultos? Vamos a dejar igual y si quieres 1 para niños y 2 para adultos. Muy bien. Entonces, para adultos, aprovechando que Caro comentaba que John Verdon es uno de sus autores también ahí favoritos. La verdad es que a mí Sé lo que estás pensando de John Verdon me voló la cabeza. Creo que es un libro original, creo que la primicia que maneja no la habíamos visto en otro lado. Creo que es un libro completo, creo que es un libro trepidante, con un muy buen ritmo, no te suelta en ningún momento, ¿sí? O sea, no tiene estas subidas y bajadas que regularmente acostumbran tener algunos thrillers en donde por largos momentos del libro están aburridos y demás, y el final excelso. Entonces, Sé lo que estás pensando de John Verdon, que es de hecho el primer libro de su saga de libros, es requisito para todo amante de thriller. Confirmo, ya lo leí y justo, o sea, me encanta porque quiero leer todos y digo ya que soy fan porque solo he leído ese, pero estoy segura que todos me van a gustar. Pero sí, o sea, recomendación. Buenísimo. Y por otro lado, a lo mejor no es para niños, porque sí, ahorita voy a recomendar uno para niños, pero hay un libro de Jaime Alfonso Sandoval, también para hablar con Ale, que se llama Campamento Miedo. Es un librazo y tenemos como familia también una historia alrededor de ese libro que ya en algunas otras ocasiones he podido contar, pero es un librazo porque también lo tiene todo y tiene un giro al final que wow, te vuela la cabeza. Entonces, Campamento Miedo de Jaime Alfonso Sandoval está editado por Penguin Random House. Es un librazazo. Obviamente no es para los tan chiquititos, pero sí definitivamente es también un libro muy, muy recomendado. Fíjate, ese no lo tengo porque yo conocí a Jaime Alfonso el año pasado. Empecé el año pasado con Los Fantasmas de Fernando. Después, mira, aquí se ven. Es que bueno, para los que están escuchando el podcast, pues no ven, pero estamos grabando y de fondo tengo mi librero. Y tengo pues Mexicoland, tengo Mundo Umbrío, tengo varios de sus cuentos infantiles. Y está, por ejemplo, también el Club de la Salamandra y todo esto. Pero sí tengo muchísimos pendientes porque él escribe mucho y ya tiene muchísimos años escribiendo también, y es genial cómo su mente funciona. Ese señor tiene como 3 cerebros creativos adentro, que a mí cada vez que a veces explica una parte de por qué la trama o por qué el personaje, me enamora cada vez que lo escucho. Digo, quiero leer todo de este señor. Sí, ya cuando sabes cómo trabaja Jaime Alfonso Sandoval, entiendes por qué de lo rico de sus libros, porque son historias completas, o sea, son de verdad historias pensadas, trabajadas, coherentes, o sea, realmente no le sobra nada al libro, porque obviamente él trabajó sobre la historia, muchísimo. Entonces cuando conoces su proceso creativo, te queda claro el por qué sus libros son tan redondos. Mencionaste Mundo Umbrío y es una maravilla de saga, una maravilla. Completísimo, personajes súper bien armados, una trama coherente, con buena hilación, con finales que te dejan picado y quieres seguir con el siguiente. Son una maravilla los libros de Jaime. Sí, el universo que creó de Mundo Umbrío es excelso, es que yo no lo voy a superar nunca. Yo creo que nunca lo voy a superar. De hecho, yo ya lo leí pues también, leí en marzo, imagínate, pandemia, leyendo Mundo Umbrío 1, donde también hay una pandemia. Entonces, imagínate esa parte, y luego pues me tuve que esperar bueno, no, el segundo ya estaba publicado también, lo publicaron despuesito, y me tuve que esperar al tercero, porque los estoy leyendo con la edición de Montena. La reedición de Montena, y pues ahorita me tuve que esperar ahora a enero que sacaron el tercero, y el segundo se queda
horrible. O sea, yo necesitaba saber qué pasaba. O sea, yo necesitaba saber qué pasaba y pues no había, ¿verdad? No había forma. Entonces me tuve que esperar así y ya hace poco lo leí y dije, ay, ya mi alma ya puede descansar. Y ahora ya nada más estoy esperando el cuarto libro, que se supone que termine igual que la edición anterior, nada más que él platica que ese tercer libro era como de 1200 páginas y que en CM le dijeron de que compa, no, esto es para adolescentes, no van a leer 1200 páginas. Entonces ahora en esta reedición pues ya agregaron todo ese material que él quitó, porque de hecho gente se quejaba de que el final de la saga era muy abrupto y era porque él tuvo que quitar muchísimo material. Entonces ahora vamos a tener todo ese grandioso material inédito, ¿no? Y ya no puedo esperar. Ay, no, es que no me gusta hacer una comparación, pero yo siendo una ferviente fan de Harry Potter, no le pide nada. Me gusta más Mundo Umbrío, debo de decirlo, y eso que sí soy muy fan de Harry Potter, pero aquí Mundo Umbrío, alabamos a esta saga aquí en este librero. Entonces qué padre que tú también compartes, digo, y aparte él escribe muy variado también, que pues también está muy ligada a tu cuenta, Papá Lector, ¿no? Porque puedes hacer una recomendación también muy variada diciendo solamente el nombre del escritor. Exacto. Y de hecho el libro infantil que voy a recomendar es también de un autor así de polifacético, como es Jaime Alfonso Sandoval, y se llama Toño Malpica. Toño Malpica también es un escritor, igual que Jaime Alfonso Sandoval, con historias súper trabajadas y también con una enorme variedad de géneros. Y por ejemplo el libro infantil que quiero recomendar se llama El Bondadoso Rey. Está editado por el Fondo de Cultura Económica y es un libro precioso, tiene ilustraciones de Valeria Gallo, y la historia de El Bondadoso Rey es preciosa, te apachurra el corazón, te lo derrite, las ilustraciones complementan el libro perfecto y hace que el libro sea excelso y súper recomendado para niños. Sí, oigan, pero es que yo ya lo leí, El Bondadoso Rey de Toño Malpica, y hasta la paleta de colores que utilizó Valeria Gallo en las ilustraciones creo que va acorde. Todo ese libro es hermoso y perfecto, y me llama mucho la atención cómo se toman este tipo de temas en los cuentos para niños. Porque yo estaba de que con la lágrima así de la Magdalena, lloré y lloré. Y yo digo, sí, ay, es que luego como, o sea, vaya, dices, bueno, pues te ayuda que tal vez si lo estás leyendo con un niño, te va a hacer preguntas, ¿no? Y tú ya tienes cómo explicarlo de una mejor manera. Pero yo estaba así en la lloradera porque está bien bonito. Digo, no spoileamos nada en decir que el libro de alguna manera aborda la muerte de un ser querido, de un ser muy, muy cercano, pero lo hace de una manera muy bella, pues. Sí. En ningún momento es esta visión trágica de la muerte. Entonces, preciosa la historia de El Bondadoso Rey también. Pues miren, ya fangirleamos un rato, ya tienen de dónde, o sea, son 3 recomendaciones, pero las 3 muy recomendadas, entonces sí se las llevan de tarea. Justo hablando de libros infantiles, yo quiero hablarte desde mi experiencia, porque yo, pues como te comentaba hace rato, nunca de niña leí tanto, a lo mejor los típicos cuentos o así, pero no nada constante. Y justo cuando empezaba Bookstagram y todo esto, yo me fui dando cuenta que muchas cuentas que seguía y demás sí tienen el hábito de leer infantil, tengan la edad que tengan. Y de ahí me empezó a llamar la atención, como que nunca había girado mi mirada hacia los libros infantiles. No porque pensara que no fueran para mí, pero pues no sé. El punto es que tú ya como papá con tu cuenta y enfocado en lo que estás, quiero saber tú cuántos aprox o como que nos digas un porcentaje de cuántos libros infantiles hay en tu casa. O sea, porque como lector, pues sí, a lo mejor tienes siempre así una pequeña sección, pero ya así en especial, ¿tú cómo ves ese ámbito? ¿Cuántos libros infantiles tenemos en casa? Tenemos muchísimos. Mira, la verdad es que no he contado cuántos libros tenemos en la casa. Yo creo que sí, en algún punto hice un ejercicio y yo creo que sí tenemos alrededor de 1000 libros en la casa. Y sí me atrevo a decir que por lo menos la mitad son libros infantiles.
por lo menos la mitad sí son libros infantiles porque, como les comentaba, afortunadamente hemos contado con el apoyo de varias editoriales, muchas de ellas enfocadas 100% al público infantil. Entre ellas está, por ejemplo, Lo que leo de Santillana, está Ediciones Castillo, está SM, Océano con todo su catálogo infantil, Planeta, que también tiene un catálogo infantil muy extenso, El Naranjo, que también tiene libros infantiles muy, muy bonitos, y por ejemplo Nirvana Libros, que distribuye Editorial Picarona, que son 100% infantiles. Entonces, sí hemos gozado del beneficio de recibir muchísima literatura infantil, ¿no? Entonces, sí, yo creo que del aproximado de 1000 libros que tenemos en casa, 500 son libros infantiles y de todos los temas y para todas las edades, porque hay desde los que apenas empiezan como que a tomar el libro hasta los que ya son grandes lectores, ¿no? Pero sí, yo creo que ese sería como que el número más o menos muy, muy aproximado. ¡Qué impresión! Quiero conocer esa biblioteca en persona y volverme loca un rato. Ay, ojalá toda estuviera junta, ya no sé dónde. Ya me imagino. Libros. Ya tengo libros al lado de mi cama, ya tengo libros abajo del mueble de la tele, de la sala, de mi cuarto. Están los 2 libreros llenos, ya estoy llenando uno tercero. Hay libros en los cuartos de mis hijos, en la mesa de la sala. O sea, hay libros, esta casa ya escupe libros. Sí, me imagino. Así estoy yo también de repente. Pero no sé si tú eres de sacar libros, de donar o si te los quedas todos. No, mira que sí he regalado porque resulta imposible quedarse con todos. Sí. Soy incapaz de vender un libro. Obviamente de colaboraciones es algo que no está permitido, pero ni siquiera de los míos, ¿eh? O sea, no puedo vender un libro. Para mí ya es un objeto como muy personal y que prefiero regalarlo a quien sé que lo va a leer y que le va a gustar, porque luego también regalar por regalar libros, eso hasta duele, pues, porque sabes que el libro va a terminar abandonado, ¿no? Y menospreciado. Sí. Pero sí soy de regalar libros. Pues mira, si eres de regalar libros, aquí sabes que le van a gustar. Aquí está Ale y aquí estoy yo, ya sabes que nos gusta leer. Recibimos muy libros. Bien, ya las apunté en la lista. Muchas gracias. Siguiendo con el tema de los libros infantiles, menciona un libro que recomiendas para niños pequeños o que vayan a iniciar por el gusto de la lectura, que creas que sea un muy buen libro para que ellos comiencen o para que les llame más la atención, pues. Sí, mira, yo siempre he creído que para que los niños empiecen a leer definitivamente hay que enamorarlos con la vista, ¿no? Porque pues obviamente las palabras no les van a hacer a lo mejor demasiado sentido porque apenas están empezando, entonces definitivamente el álbum ilustrado es la mejor opción. Y de preferencia si son libros como de cartoncito, ¿no? Mucho mejor porque así se adueñan de él, lo sienten propio y lo van a traer para todos lados. Pero por ejemplo yo quiero recomendar uno muy específico para los chiquitos y que apenas van a empezar a leer, o sea que ya tienen cierta noción de las palabras y demás y que tienen que empezar a practicar, y se llama El corazón y la botella y es de Oliver Jeffers. Sí, es uno amarillo. Está editado, sí. Uno amarillo, está editado por el Fondo de Cultura Económica. Ese también es una maravilla de libro. El texto es corto, el texto es muy poco, son prácticamente ilustraciones y las propias ilustraciones narran la historia por sí solas. Entonces, si el niño no quiere practicar la lectura, con las puras ilustraciones va a entender la historia. Pero bueno, si ya complementamos con que lo empiecen a leer, pero El corazón y la botella es un librazo. Yo desde mi muy particular punto de vista, para mí, el mejor de Oliver Jeffers hasta el momento, de los que he tenido la fortuna de leer. Y me tiene enamorado a mí este libro desde la portada. Dices que es un libro amarillo, efectivamente tiene un color amarillo súper llamativo, pero la historia también es preciosa. El mensaje del libro del corazón y la botella es tremendo para cualquier edad, pero sobre todo para aquellos que estamos empezando a perder esta infancia que deberíamos de mantener toda la vida, ¿no? Totalmente, estoy fangirleando durísimo, no pueden, nomás porque no pueden verme, pero yo estoy así de porque ese libro es precioso y de hecho de Oliver Jeffers a mí el que me gusta, es que no alcanzo a leer el título, pero es el de Aquí estamos, sí, Aquí estamos, creo que se llama.
Uf, no, es también muy bello, pero ese que dices del corazón de la botella, yo recuerdo que sí estaba ya así con el corazón de que, ay, apachurrado, pero al mismo tiempo entiendo el porqué de la historia y es muy bonito, muy, muy bonito. Sí, yo también recomiendo ese libro, está muy bonito. De hecho, todos los de Oliver Jeffers en general me gustan mucho. Me gusta mucho el de los colores, creo que también es de Oliver Jeffers. Ay, es que están bien padres, pero muy buena Sí, recomendación, de hecho, totalmente. yo podría recomendar varios de Oliver Sí. Jeffers, si no es que todos, pero ese en específico a mí me tiene maravillado. O sea, para mí es mi favorito de Oliver Jeffers. El de Aquí estamos es una Sí. chulada porque aparte se lo escribió a su hijo. No, hombre, pues ay, Dios, ¿no? A su recién nacido y básicamente es él hablándole a su hijo, pues mostrándole que aquí estamos y que hay aquí en este planeta y demás. Entonces ese tiene también una carga emocional muy alta porque es de Oliver Jeffers a su hijo, pues entonces también es De hecho, creo que para regalárselo a alguien que va a ser papá o cuando tú vas a ser tío o así que se lo quieras regalar es ideal. Creo que es un muy buen regalo para Sí. ese sobrino que va a nacer también o para ese hijo que va a nacer tuyo o tú cuando vayas a ser papá, creo que es excelente regalo. Sin duda, sin duda. Y justo orientado a esa parte, digo, ya hasta el nombre de tus redes y demás lo dice, pero ¿qué hay detrás de esta cuenta? O sea, del nombre y de que te identifiques como papá lector. ¿Cómo cambió tu visión digo, ya nos cuentas que empezaste la lectura a cierta edad y que de ahí te enamoraste, pero ¿cómo cambia tu visión de la lectura y del hábito de leer una vez siendo papá? Mira, ahí voy a hacer una confesión. Digo, también ya lo he mencionado, pero tengo que confesar que cuando nace mi primer hijo, yo hago una pausa en mi vida lectora. ¿Por qué? Porque mi primer hijo fue muy demandante por las noches, ¿sí? Realmente los primeros 8 meses no dormimos nada, literal nada. Era demasiado demandante. Entonces me quería poner a leer, me dormía instantáneamente. Leía un párrafo y yo ya estaba dormido. Entonces me era imposible leer. Entonces llegó un momento donde dije, no, mejor nos recuperamos en unos meses y ya veremos. Pero esa pausa se extendió unos años. Estoy hablando de 4 o 5 años, ¿no? En donde yo los libros no los volteaba a ver para nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que un día me doy cuenta que mis hijos no leían nada, cero. Y entonces yo decía, bueno, pero pues a final de cuentas soy un lector en pausa, pero soy un lector. ¿Cómo es posible que mis hijos no lean? Y me di cuenta porque un día les dejaron un trabajo en la escuela, curiosamente de lectura a ambos. Y entonces cuando los pongo a leer, no tenían ni idea de qué hacer, ¿no? O sea, ¿qué leer? O sea, y leían algo y yo les preguntaba qué acababan de leer y no me sabían decir qué acababan de leer. Y entonces ese día como papá se me prendieron las alarmas y dije, aquí estamos mal. Estamos completamente mal. Y entonces te das cuenta pues que la lectura juega un papel muy importante, no nada más en la parte recreativa de una persona, ¿no? O sea, no nada más para pasar un tiempo agradable y demás, sino que es vital para su formación académica, para su formación educativa y que en realidad la escuela no cumple su función como debería y si en casa no lo complementamos, pues estamos mal, ¿no? Completamente mal. Un niño no sabe lo que es un libro, un niño toma un libro y no sabe qué hacer con él, un niño alcanza a leer algo y nunca lo comprendió. Entonces como papá te das cuenta que ahí hay algo que falta, ¿no? Algo deficiente y como les comento, no nada más para esta parte recreativa, ¿no? O sea, de querer que el niño pase un rato de sano esparcimiento leyendo, sino para su formación académica. Obviamente estaban en primaria, estaban chiquitos, pero pues si eso lo prolongas, pues entonces vas a tener un adolescente ignorante, por así decirlo, ¿no? Entonces sí me cambió la visión una vez que fui papá, porque encontré el verdadero sentido de la lectura, ¿no? A lo mejor en la escuela no tienen el tiempo o la dedicación de decirte, es que es importante leer por esto y simplemente te la imponen, pero ya cuando eres papá entiendes el porqué de la imposición, ¿no? Definitivamente la manera no es la correcta, pero sí entiendes el por qué es necesario leer y por qué viene la imposición.
Excelente. Y de hecho, digo, siguiendo en este mismo camino, y ya que ahora mencionas que pues ya tu núcleo de familia y también ahora que tú que formaste tu familia, ¿cómo es la dinámica familiar de lectura? Ahora ya que ellos ya tal vez ya tengan por ahí el hábito mejor formado y todo esto, y pues también tienen el ejemplo tuyo, ¿no? O sea, de verte leer. Yo creo que eso también es muy importante. Pero ¿cómo es la dinámica familiar de lectura? ¿Tú lees primero los libros, luego ellos, o cómo lo vas manejando ahí? Depende. Fíjate que hay libros que definitivamente yo creo que papá o mamá deben de leer primero antes de soltárselo a los niños. Sobre todo en aquellos que no tienes como que muy claro el tema o la edad, ¿no? La edad para el cual van dirigidos. En esos a lo mejor sí, primero lo lees tú y luego se lo sueltas una vez que determinas que sí es una lectura adecuada, porque pues obviamente cada familia es libre de decidir qué tipo de formación le da a sus hijos, ¿no? Y a sus hijas. Pero hay unos que son muy claros en el mensaje que transmiten, en la edad para la que van dirigidas, y esos se los sueltas sin ningún problema, y luego vienen ellos solitos y te retroalimentan, ¿no? Y me encantó por esto y por lo otro y por aquello. ¿Cuál es nuestra dinámica familiar? Bueno, aquí cada quien lee lo que quiere. Los libros están ahí al alcance, entonces el que quieran agarrar, agarran. Es lo que les digo, pongo atención cuál están agarrando. Si yo veo que no está muy claro si es adecuado para ellos o no, lo retenemos un poquito. Si no, pues les damos total libertad. Y todas las noches, mi esposa o yo les leemos en voz alta. Mis hijos ya están grandes. El mayor ya tiene 12 años, o sea, prácticamente ya está entrando a la adolescencia. El chiquito todavía es un niño, tiene 8. Pero aún con el grandote de 12... en las noches les leemos en voz alta, religiosamente. Obviamente algunas noches se nos escapa, pero así sean 10, 15 minutos, un capítulo, pero todas las noches leemos en voz alta. De hecho, la anécdota que les decía de Jaime Alfonso Sandoval con Campamento Miedo es que nos la pasamos un sábado en la tarde terminando de leer ese libro, porque nos quedaban como 65 páginas y ya no lo podíamos dejar de leer. Entonces terminamos de comer, mis hijos fueron por él y me dijeron, nos lo lees porque nos lo lees. Y nos aventamos las últimas 65 páginas ese sábado en la tarde porque no podíamos dejar de leerlo. Que justo fue cuando llegó este vuelco en la historia que nos atrapó y fue imposible dejar de leer. Entonces ahí se forman lazos como familia muy muy fuertes. Van a ser recuerdos que ellos van a atesorar y que van a mantener hasta su edad adulta y su vejez. Yo recuerdo cuando mi papá y mi mamá tal día en las noches nos decían, nos contaban, nos leían. Así como de repente recordamos, ¿no? Que, yo me acuerdo que mi abuelito diario se ponía en la mesa con su periódico a leer, ¿no? Son ese tipo de recuerdos que estamos formando. Y pues obviamente se enamoran cada vez más de la lectura. Y como bien decías, Ale, el ejemplo es importantísimo y base. O sea, no puedes formar un lector si tú no lees. Es imposible. No se va a dar. Totalmente. Habemos sus excepciones, porque si tú vieras a mi papá y mi mamá, de ellos no entienden de dónde le salió la niña rara. O sea, hasta la fecha mis papás así de que, pues qué bonito que le gusta. O sea, y ellos de que quiero este libro. Sí, o sea, de que no hay problema, te los compramos, ¿no? Pero yo recuerdo algo que a mí me marcó mucho. Yo admiraba mucho a mi abuelito. Él fue maestro de ciencias sociales y pues era una persona muy inteligente. Yo creo que de las personas más inteligentes que yo conocí en mi vida. Y yo, a partir de que empecé a formar mi hábito de la lectura, vi que él estaba más interesado en mi conversación. Sí. En secundaria prepa, ¿no? Yo veía que para él era muy interesante que yo le platicara de mi lectura, del libro, aunque fuera algo juvenil, crepúsculo, lo que sea. Él estaba muy interesado. O sea, él me decía que, y luego, y cómo, y así, ¿no? O sea, nada más por el simple hecho de estarle hablando de un libro, ¿no? Entonces eso para mí también fue muy importante. Y me marcó mucho, ¿no? También ese vínculo de eso que tú comentabas, de que luego venían y te daban su retroalimentación o qué les pareció y todo eso. Yo creo que eso es lo más mágico o sea, comentar el libro con más lectores, que en este caso los niños tienen la ventaja de que ustedes son lectores. Creo que eso es muy muy mágico y hacer una dinámica familiar muy muy bella.
Sí, en definitiva, así como Ale nos está contando su historia y su recuerdo, creo que así va a ser con tus hijos. Pero bueno, ya pasando a la parte como de tus redes, de tu contenido y demás, yo quiero saber en qué momento pasas de, bueno, voy a inculcarle a mis hijos únicamente la lectura, a decidir, digo, que me imagino más o menos por dónde va la idea de crear tu cuenta y demás, pero en qué momento te surge la idea de decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a abrir una cuenta de Instagram, voy a abrir un canal, voy a empezar a hablar de la lectura. Sí, va de la mano, porque obviamente cuando detecto que mis hijos no leen y que lo que leen no lo entienden, pues obviamente empiezo con ellos, ¿no? Y digo, no, a esta casa tienen que volver los libros. Y me acuerdo que un día los tomé y nos fuimos a una de las librerías del Fondo de Cultura Económica y los llevé a la sección infantil, ¿no? Donde estaba la colección de A la orilla del viento, y les dije, escojan 3 libros, los que quieran. Agárrenlos, léanle la parte de atrás, vean las ilustraciones, lo que quieran, escojan 3 y esos 3 nos llevamos, ¿no? 3 cada uno. Y ahí, después de mi pausa lectora, yo también me arrimo al librero y empiezo a ver un montón de libros que yo no conocía, ¿no? Porque como no fui niño lector, pues realmente yo tampoco conocía esta colección a fondo. Y no sabía que había editoriales dedicadas a libros infantiles. Yo no conocía toda esta nueva apuesta por el público infantil dentro de la literatura. Y entonces yo me empiezo a maravillar porque yo también agarro 2, 3 libritos, yo también los leo y yo también me maravillo. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en ese inter, también una cuñada se me acerca. Bueno, se le acerca a mi esposa y le dice, es que fíjate que le compré estos libros a mis hijos, pero ni de chiste los agarran. Y eran clásicos, ¿no? Eran estas ediciones infantiles de Ana Frank, de Drácula, del Principito, y a los niños pues no les interesó, ¿no? A mis sobrinos definitivamente ni los volteaban a ver. Y entonces ahí es donde yo digo, es que como papás estamos perdidos. Como papás no sabemos, o sea, no es que no queramos que nuestros hijos lean, es que ni siquiera sabemos qué hacer para que nuestros hijos lean. Entonces ahí es donde me doy cuenta que si bien había cuentas que recomendaban libros y que entregaban reseñas, y conozco BookTube y empiezo a ver a booktubers que hablaban de literatura juvenil y de literatura adulta, el público infantil está muy desprotegido. Sí hay cuentas, definitivamente hay cuentas, pero no es el mismo alcance, ¿no? Porque cuentas que recomienden literatura juvenil hay para aventar para arriba. Cuentas que recomienden literatura adulta hay para aventar para arriba, pero literatura infantil eran muy pocas. Y entonces me doy cuenta que como papás no sabemos qué rumbo tomar para empezar a formar a nuestros hijos como lectores, no sabemos ni siquiera qué tipo de libros hay allá afuera. Y entonces, a raíz de estos libros que nos trajimos del Fondo de Cultura, digo, bueno, pues voy a abrir un blog, ¿no? Porque yo, en algunos ayeres, yo ya tenía un blog de tecnología. Soy ingeniero en sistemas, entonces yo ya tenía un blog de tecnología. Dije, pues ahora voy a abrir un blog de libros. Y voy a empezar a reseñar libros y voy a empezar a decir el por qué este libro en específico creo que es bueno para un niño de 5 o 6 años, ¿no? Y empiezo a tomar también experiencias de mis hijos. Sí les gustó, no les gustó, los atrapó de inmediato, les costó un poquito más de trabajo, ni lo terminaron. Y empiezo a platicar, ¿no? Y digo, bueno, voy a abrir una cuenta de Twitter, porque yo ya tenía mi cuenta personal. Dije, voy a abrir una cuenta de Twitter y ahí voy a estar promocionando las reseñas para que más gente las lea, ¿no? Y empiezan a llegar los seguidores. Y empiezan a llegar mensajes en privado de, oye, mi hija de 12 años no lee, ¿qué libro? Oye, mi hijo de 3 apenas va a empezar, pero fuimos a la librería y no supimos ni qué libro agarrar, ¿cuál me recomiendas? Y entonces ahí me di cuenta que efectivamente había una necesidad muy grande y por eso surge Papá Lector. Y luego abrimos la cuenta en Facebook para tratar de llegar a más gente, empiezan a llegar mensajes por ahí, pero me doy cuenta que Instagram también es un gran escaparate, sobre todo por esta cuestión visual, ¿no? De que vamos a tomarle una foto un poquito más bonita al libro, vamos a mostrar ahí las ilustraciones del libro, y empieza a llegar más gente, ¿no? Y empiezan a llegar también mensajes por ahí de, oye, es que van a ser mi nieta. Por ejemplo, por ahí Patti de Lee, Imagina y Sueña, creo que se llama su cuenta, me escribe un día y me dice, oye, está por nacer mi nieta, recomiéndame 3 libros infantiles. Y me dio tanto gusto empezar a ver que esa gente a la que yo le recomendaba ciertos libros, los empezaba a comprar. Y me empezaba a decir, sí le gustó, sí lo leyó, sí lo terminó.
Y entonces ahí es donde me di cuenta que definitivamente este tipo de cuentas deben de existir, deben de continuar y deben de crecer, pero aparte deben de llegar más. O sea, tenemos que explotar la literatura infantil a más no poder, porque aparte formamos en niños el hábito de la lectura por diversión, pero también enriquecemos muchas cosas como valores, como ayudarles en, por ejemplo, manejo de emociones, ¿no? Que luego tanto le batalla uno de adulto, no sabe manejar sus emociones, pues de niño menos. Entonces te das cuenta, empiezas a descubrir que hay literatura infantil que empieza a tocar todo este tipo de temas, ¿no? De dinámicas y demás, y le encuentras otro valor, ¿no? Porque no nada más los formas en lo educativo, no nada más pasan un rato de sano esparcimiento, sino que como personas también los podemos ayudar a formarse con este tipo de temas. Y luego empezaron a llegar esos mensajes. Oye, pero es que fíjate que tengo un niño muy berrinchudo. ¿Me puedes recomendar un libro para mí como papá que me ayude a entender cómo abordar a mi hijo? Y entonces por eso luego me intereso también por lecturas que como papás o mamás nos pueden llegar a ayudar con los niños. Entonces, pues así es como surge Papá Lector. Así es como decido también migrarme un poquito a Instagram. E incluso abrir el canal, ¿no? Porque luego también descubrimos con mucho dolor que los lectores no leen reseñas, que les encanta mejor ver un video, ¿no? En donde les platiquemos del libro. Bueno, entonces pues ahí va el video en donde les vamos a platicar del libro, ¿no? Definitivamente, pues todavía estamos muy chiquitos en cantidad de seguidores, pero pues esperemos que siga creciendo el proyecto, pero sobre todo que lleguen más proyectos que aborden la literatura infantil. Qué interesante que menciones que fue como paulatino, ¿no? O sea, que te das cuenta, no de un inicio que digas, ay, voy a estar en todos lados, sino que te das cuenta que va funcionando y demás. Y en definitiva estoy de acuerdo en que sí hace falta mucho. En general, siento que las cuentas especializadas como en géneros o así, a veces llaman mucho la atención justo por eso, porque son escasas. O sea, vemos más cuentas y me incluyo en mi Bookstagram personal, pues que leemos de todo o que a veces igual y nuestro género favorito y que terminamos leyendo lo que otras personas leen y así. Y si hay alguien, como dices, buscando otros temas o buscando algo en específico, pues le batallas más para encontrar y a lo mejor ahí se va un poco de motivación de leer porque dices, no, pues no sé ni qué y estoy desorientado. Y sí me parece muy, muy especial que justo sea este motivo y es una idea muy buena. Aquí hacemos de una vez el comercial, si no lo conocen, lo pueden seguir en su cuenta de Instagram, en su blog, lo encuentran como Papá Lector, ahí también van a ver sus redes sociales y consumir su contenido ya por completo y ver ahora sí como él nos cuenta qué libro buscan, qué necesidad tienen y ya que el que tiene más experiencia pues los oriente. Muchas gracias. Y hablando de esa falta de cuentas especializadas, nosotros para el podcast, como te mencionábamos antes de iniciar a grabar, es que buscábamos acorde al mes a qué lector entrevistar, ¿no? Y luego se nos vino a la mente, bueno, pues Papá Lector, ¿no? No batallamos, pero obviamente teníamos que nosotros tener como un plan B en caso de que tú no pudieras, etcétera. Pero no teníamos a alguien más, no conocemos a alguien más. No sé si tú conozcas a más papás lectores, creadores de este tipo de contenido de literatura para niños o pues sí, para papás, ¿no? Ya que precisamente tu comentario viene a reforzar lo que les comento, que deben de haber más cuentas, porque uno no va a llegar a todo mundo, ¿no? Porque aparte, esto es, por así llamarlo, un hobby, ¿sí? Obviamente yo no trabajo de reseñar libros o de recomendar libros. Me encanta, me fascina y no pierdo la oportunidad de hablar de libros porque me apasionan, pero pues nuestro alcance es limitado, ¿no? Entonces, mientras más cuentas hayan, mejor. Y sí, definitivamente hay otro papá lector. Somos muy escasos. Luego, hay muchas mamás lectoras, que sí difunden literatura infantil y demás. Mamás hay por montones, ¿no? Pero papás no. Pero hay uno en específico que de hecho ha sido como que mi base, mi guía, mi ejemplo y a quien se lo he reconocido directamente y se llama Marco y su cuenta se llama El Libro Segatón.
Marco Papá empieza la cuenta de libros Segatón, pero el protagonista era su hijo, Marco Jr., ¿no? De hecho, él era básicamente el niño booktuber, ¿no? Que también es uno de los primeritos que empieza en literatura infantil en Booktube, Marco Jr. Y Marco Papá está y se forma como lector a partir de que Marco Jr. se empieza a formar como lector. Por eso les decía yo que íbamos a hablar de alguien que sé, porque lo ha mencionado, que él se formó como lector de adulto, ni siquiera de adolescente. Entonces él se da cuenta también de una necesidad grande, ¿no? en difundir la literatura infantil, y crean la cuenta de libros Segatón con Marco Jr. como protagonista. Marco Jr. ya está grande, ya es adolescente, pero ahora entra al quite Ivy, su hermana menor. Entonces tenemos a Marco Papá y a Ivy, esta niña también preciosa que habla de libros y habla de una manera tan honesta y tan natural de los libros que lee, que su cuenta también gusta muchísimo. Entonces por ahí está Marco, también un papá lector que difunde literatura infantil en Booktube, en YouTube y en redes sociales. Pero de ahí en más, papás que hablen de libros no conozco. Y esa es la necesidad, porque no tiene por qué ser una cuestión de género, pues, o sea, no tiene por qué ser mamá lee, ¿no? Pues si los papás también estamos ahí, los papás también leemos y los papás también participamos en la educación y también debemos de ser un ejemplo y formar lectores, ¿no? Hay más hombres que difunden literatura infantil y te puedo platicar de más. Está, por ejemplo, Rodrigo Morlesín, que dicho sea de paso también es escritor. Y tiene una cápsula diaria en su cuenta de Instagram, diario, religiosamente desde que empezó la pandemia ha subido una cápsula diaria, recomendando literatura infantil en español y en inglés, y la verdad es que me encanta cómo habla de los libros, me encantan los libros que recomienda. Hay otro personaje, se llama Pávido Návido, que colabora mucho con Abril, de los libros de Abril, que también está por ahí en Libros de Fortipos. De hecho, creo que tienen por ahí también un episodio semanal en YouTube, que es, no recuerdo bien el nombre, Comiendo Perdices o algo así se llama. Él también recomienda muchísima literatura infantil, pero otra vez son pocos. Hay un blog que se llama Bosques y Linternas, creo. Es periodista y escritor también él. Pero hasta ahí, o sea, de ahí en más, creo que ya se me acabaron las opciones. Como quiera, ya nos ampliaste un poquito la visión y haces así como también el llamado, ¿no? De que es importante eso, decir de que pues no es cuestión de género, todos pueden leer y todos deberíamos de participar en esta dinámica, sobre todo si tienen hijos o niños en casa, ya sean sobrinos o demás, de tratar de inculcarles la lectura de una forma divertida y orientada. Y antes de pasar a la pregunta que ya teníamos como programada, sí tenía muy pensado en este sentido. Ok, en redes a lo mejor falta gente que lea y demás o que exprese, pero por ejemplo a tu alrededor, tu familia o a tus amigos, como orientándonos al lado de papás o a lo mejor que no sean papás, pero no los has inspirado, no los has motivado a que digan, bueno, si mi amigo, si mi primo, sobrino está leyendo, pues también yo lo puedo hacer, aunque no hable de ello en redes. Sí, fíjate que afortunadamente sí. Digo, tampoco es como que uno traiga el letrero en la mente, en la frente de promociono libros, ¿no? Difundo literatura infantil y demás. Pero cuando de repente amigos o familiares se enteran que tengo un blog, que tengo un canal donde recomiendo libros, primero se sorprenden, ¿no? Segundo, se emocionan y tercero piden recomendaciones. Para los niños y niñas y para ellos, ¿no? Entonces, creo que sí, afortunadamente puedo presumir que ha ayudado a formar más familias lectoras también en mi círculo cercano. Empezando por el muy muy cercano. Hace poquito, de hecho, uno de mis cuñados, bueno, mi cuñado, se acerca y me dice, oye, compadre, porque somos compadres, dice, recomiéndame un libro sobre esta temática en específico, ¿no? Voy a tratar de no mencionarla para no ventilar su intimidad. Su vida. Pero fue un tema muy muy específico. Yo, en mi persona, estoy necesitando esto. Recomiéndame un libro, por favor.
Y coincidió con que mi esposa estaba leyendo un libro que justo encajaba en lo que él estaba necesitando. Y era un libro de colaboración. Entonces yo por eso estoy tan agradecido con las editoriales, porque no nada más nutren el proyecto, porque ellas son en realidad las que hacen posible que existan este tipo de proyectos, porque financiar todas estas recomendaciones es imposible para un privado. Pero me dio muchísimo gusto que al siguiente día lo veo conseguir el libro y que en 3 días lo había terminado, que le había gustado y que le empezaba a servir. Y él es una persona que realmente no lee, o sea, tampoco, no podemos decir que sea lector, pero que a raíz de mis recomendaciones ha dicho, ese quiero, ha conseguido 2, 3 y ya los ha leído. Y entonces, otra vez, un adulto que se está formando como lector en la adultez. Y eso me encanta, pues. Entonces sí he tenido la fortuna de poder influenciar también en lo cercano, pues, en el círculo cercano. Excelente, muy bien. Bueno, y ya para, por último, ya la última pregunta, que de hecho sí has comentado un poquito ya de la experiencia, pero aquí va, ¿cómo empezaste a colaborar con editoriales? Ellos te contactaron, tú contactaste, ¿cómo estuvo ahí el movimiento? Estuvo muy curioso, estuvo muy inesperado, porque yo tenía apenas 3 meses con el blog. Y un día recibo un correo de Océano México. En ese momento se llama Toño Campos, era quien estaba encargado de difusión infantil y juvenil en Océano México, y me dice, oye, acabo de ver tu cuenta, me interesa ver si pudiéramos hacer una colaboración, yo te podría mandar un libro mensual, lo lees, das tu opinión, ¿no? En tu blog. En ese momento nada más había Twitter, en tu red social. Y podemos trabajar de esa manera. Yo no me lo esperaba. Yo ya sabía que existían las colaboraciones. La verdad es que nunca fue mi objetivo. Yo sabía que existían porque, como les dije, descubrí BookTube, y entonces yo de repente veía booktubers que decían, ay, tal editorial me mandó tales libros y tal editorial me mandó tales libros. Pero yo decía, bueno, pues veía los seguidores y decía, no, bueno, pues eso es para gente que a eso se dedica, ¿no? Yo a eso no me voy a dedicar, entonces pues no. Entonces llega este correo de Océano México. Primero me sorprendo muchísimo, segundo me da muchísimo gusto, respondo de inmediato que sí. De hecho yo creí que ya hasta se me había pasado el tiempo, porque me escribió como un lunes a las 10 de la mañana y yo terminé contestando un viernes como a la medianoche. Y entonces dije, uy, no, pues a lo mejor ya ni se me hace, ¿no? Pero no, el lunes a primera hora ya tenía yo incluso mi número de guía, ¿no? Con los libros que había enviado Océano México. Y así empiezo a colaborar con editoriales. No sé a qué se deba, pero afortunadamente la mayoría me ha contactado. Yo sí he pedido algunas, porque conozco su catálogo y me encanta su catálogo de libros. Sí he pedido 2, 3, pero las demás me han buscado. Y obviamente he aceptado gustoso. También tengo que reconocer que algunas las he rechazado, porque a final de cuentas esto es una responsabilidad y llega un punto en donde ya no puedes, o sea, ya no, y vas a quedar muy mal, y pues con todo el dolor de mi corazón las he tenido que agradecer y rechazar, ¿no? Porque pues tampoco es posible leer 10 horas al día, ¿no? Hay otras obligaciones por ahí que cumplir. Sí, totalmente. Sí, me imagino que debe ser un poco de presión, ¿no? De, oye, pues sí lo tomo, pero lo tengo que leer. Sí, de hecho sí llega un momento en donde es muy presionante. Actualmente hay algunas colaboraciones que sí tengo pausadas, unas por la pandemia, otras porque definitivamente no puedo. Pero unas están muy, muy activas, pues, y de ahí se sigue alimentando el proyecto, ¿no? No, pues súper bien, porque vas por muy buen camino y ya conocimos como esta parte que a lo mejor algunos ya conocían o se enteraron de algún dato nuevo. Nosotras, sobre todo, esa era la idea de poner justo sobre la mesa eso, de que hay pocos lectores hombres a lo mejor,
Y luego esto todavía de seleccionar a un papá pues fue un poco más difícil, pero bueno, finalmente lo logramos y aquí estás. No sé si quieras agregar algo más, nosotros ya tenemos así como que cubierto lo que queríamos, pero igual no sé si quieres dejar alguna última recomendación, algún comentario. No, pues básicamente invitar a papás y mamás en general, tíos, tías, padrinos, madrinas, que se sumen a tratar de difundir literatura. A lo mejor no a todos se les va a dar en redes sociales, pero sí en sus círculos cercanos, que sean un diferenciador, que sean un ente de cambio, porque como yo les comentaba en la semblanza, yo sí creo que formando lectores vamos a tener un mejor futuro como país, como sociedad. No es regla, obviamente no es regla, o sea, un lector por el simple hecho de ser lector no es una mejor persona, esa es una mentira y una falacia, pero sí creo que te dota de ciertos elementos que te pueden ayudar a ser mejor persona. Y al ser mejor persona eres mejor ciudadano y al ser mejor ciudadano pues generas cambios en tu entorno, ¿no? Entonces sí creo que el camino es formar lectores y en medida que formemos más lectores vamos a ser un mejor país y a eso es a lo que debemos de aspirar en términos generales, en términos de empatía, de ser ciudadanos críticos, de ser ciudadanos propositivos, y pues está en la niñez, porque pues los adultos ya tenemos nuestros vicios y nuestras manías, entonces pues el cambio tiene que venir de abajo y yo creo fielmente que la literatura, que la lectura abona a ese cambio positivo. Muy buena reflexión para terminar. De esta manera damos por concluido el episodio de hoy. Muchas gracias, Luis, papá lector, por darnos el tiempo pues para esta entrevista, conocerte más. Y si ustedes quieren seguir su proyecto, pues lo encuentran en Instagram como @papalector. Ahí también vienen sus demás redes sociales. Y a nosotros nos pueden dejar los comentarios de este episodio o alguna petición o algo más en @0_humildeopinión. Muchas gracias, Luis, papá lector, nuevamente. Pues feliz Día del Padre. Lo vamos a publicar pues el miércoles antes de que sea el fin de semana del Día del Padre. Feliz día a todos los papás que son lectores y a los que no son lectores también. Y pues nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.